Al leer la revista de la Atalaya de fecha 15 de septiembre de 2002, en la página 18, párrafo 12, el esclavo o cuerpo gobernante de la sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová, imparte una enseñanza totalmente ridícula e inaceptable, fuera de toda lógica básica, que solo puede estar dirigida para engañar y manipular las mentes de los miembros testigos de Jehová ignorantes, o con poca instrucción secundaria, y obviamente, sin estudios superiores universitarios. Este párrafo subrayado con color amarillo se lee como sigue. En vez de ser críticos, mantengamos un punto de vista espiritualmente saludable de la información que recibimos mediante el estudio personal y las reuniones de la congregación. Y en lugar de cuestionar la palabra de Dios, es mucho más prudente manifestar la actitud de los bereanos del siglo I, quienes examinaron con detenimiento las Escrituras. Actuemos, pues, en armonía con lo que aprendemos, rechazando los cuentos falsos y aferrándonos a la verdad. En esta revista leída, los testigos de Jehová dan a comprender que la información que ellos reciben en sus reuniones deben ser consideradas como provenientes de la misma palabra de Dios, y por lo tanto no hay ninguna razón para criticar lo que allí se enseña. Pero en realidad, lo que se enseña en las reuniones no es la palabra de Dios, sino que son los puntos de vista o entendimientos de hombres imperfectos, no inspirados por Dios, y por lo tanto, son sujetos a crítica y sus publicaciones puestas en cuestionamiento, o duda para examinarlos detenidamente con una lupa. De hecho, en sus reuniones de estudio semanales existe una para el estudio de la revista La Atalaya, otra reunión llamada la Escuela del Ministerio Teocrático, y también otra reunión llamada Reunión de Servicio. Finalmente, existe otra reunión llamada Estudio del Libro de la Congregación, que es un libro estampado y publicado por la sociedad Watchtower con sus propios entendimientos o puntos de vista personales acerca de lo que el esclavo cree que enseña la Biblia. Hace unos años atrás se llamaba Estudio del Libro. No existe, pues, para nada, una reunión llamada Estudio de la Biblia. Por lo tanto, si son reuniones de estudio para estudiar revistas y libros que contienen los puntos de vista de hombres imperfectos no inspirados por Dios, se puede ser crítico y poner en duda lo que en esas reuniones se enseñan porque, como ya he explicado, están basadas en el estudio de publicaciones de la Watchtower que contienen simplemente los puntos de vista acerca de la Biblia emanados de hombres no inspirados por Dios que se hacen llamar el esclavo fiel y discreto. Esto quiere decir que dudar de sus publicaciones y enseñanzas no es dudar en contra de lo que se enseñan en las Escrituras. Más bien es imitar a los bereanos que sí valoraban lo que se les decía en tales reuniones y las confrontaban con las Escrituras. De hecho, el libro de Hechos capítulo 17 versículo 11 nos dice en cuanto a los bereanos como sigue. Porque ustedes bereanos recibieron la palabra con suma prontitud de ánimo, y examinaban con cuidado las Escrituras diariamente en cuanto a si estas cosas eran así. Los bereanos no eran credulones como los pusilánimes testigos de Jehová de la actualidad, ni dieron por descontado lo que el apóstol Pablo les enseñaba, y no dejaron de verificar con las Escrituras la autenticidad de lo que Pablo les decía. De hecho, al comienzo del versículo 11 del libro de Hechos 17, antes citado, dice claramente que por actuar así, los bereanos eran más fieles que los cristianos de Tesalónica. Podemos concluir, entonces, que es correcto dudar y cuestionar las enseñanzas que se dan en las 5 reuniones semanales de los testigos de Jehová, si se confirma que ellas no tienen sustento en las Santas Escrituras. Y si fuera así, los cristianos de Berea las hubieran rechazado completamente y se hubieran opuesto al apóstol Pablo de todas maneras, cosa que los testigos de Jehová de la actualidad no hacen. La sociedad Watchtower exhorta a los testigos de Jehová a comportarse diferente al comportamiento de los bereanos. En la revista Atalaya del 15 de enero de 1976, página 50, párrafo 19, habla de algunos que hacen siempre preguntas, pero que no encuentran respuestas escriturales a sus preguntas. Leamos. Hay quienes siempre están haciendo preguntas que no tienen respuestas bíblicas, y, cuando los ancianos u otros de la congregación no pueden contestar sus preguntas, empiezan a dudar del cumplimiento de las profecías, o hasta a dudar de que Jehová esté usando a su organización hoy día. Aquí claramente la sociedad Watchtower aconseja a los testigos de Jehová conducirse opuestamente a los bereanos.
Es decir, aceptar, sin dudar, todas las enseñanzas de la Watchtower que el miembro testigo de Jehová no encuentra que tenga sustento sólido en las Escrituras. Y si alguno tiene dudas, note cómo viene definido este hermano en esta atalaya. Como alguien que se está debilitando en la fe. Y todo porque este hermano que duda, no halla las enseñanzas del esclavo, con sustento con base en las Escrituras. Hasta los bereanos dudaron y solo con el examen de las Escrituras pudieron disipar sus dudas. Entonces, es evidente que el cuerpo gobernante está en contra de la actitud mostrada por parte de los bereanos, porque la citada revista muestra que aquellos testigos de Jehová que rechazan las enseñanzas del esclavo, que no tienen apoyo en la Biblia, son mal vistos por los ancianos y acusados de ser débiles en la fe. En esta revista Nuestro Ministerio del Reino que ven en pantalla, de fecha septiembre de 2007, página 31. Sección de preguntas de los lectores. Estos preguntan a la sociedad lo siguiente. ¿Respalda el esclavo fiel y discreto a los grupos de testigos que se reúnen por su cuenta para investigar o debatir temas bíblicos? Mateo 24, 45, 47. Y la sociedad responde enfáticamente que no los respalda. Esto prueba fehacientemente que el esclavo fiel y discreto hipócrita, que exhorta en su literatura a asegurarse de todas las cosas, en la práctica está prohibido, no lo respalda el esclavo, pues exhorta a sus miembros a hacer todo lo contrario de lo que los bereanos sí hacían y los tesalonicenses no hacían. Es decir, de asegurarse de todas las cosas y examinarlo todo contejándolos con las Escrituras. La Watchtower prohíbe a sus miembros tener un pensamiento independiente, ya que es la Watchtower la que piensa por ellos. Esto es un tremendo insulto a los miembros testigos de Jehová, porque el cuerpo gobernante los considera una tanda de tarugos que no están capacitados para siquiera pensar y razonar por su cuenta, independientemente, y por ende solo tienen el cerebro de adorno. Aquí, más abajo se lee como sigue. Vamos a resaltarlo para leerlo. Han creado sitios y salas de charla en Internet para intercambiar opiniones o iniciar debates. También han organizado conferencias y han impreso sus propias publicaciones con la intención de dar a conocer sus hallazgos y complementar lo que recibimos en nuestras reuniones y publicaciones cristianas. No cabe duda que la Watchtower no apoya que los testigos de Jehová creen sus propios blogs y páginas web para entrar en discusiones bíblicas con otras religiones, y menos aún, que se comuniquen con los apóstatas de la sociedad a través de estas redes sociales para que los testigos de Jehová no se enteren de las dudas y cuestionamientos doctrinales que tienen los mal llamados apóstatas, en contra de las enseñanzas del esclavo. La sociedad invoca a sus miembros que se conformen con el alimento espiritual del esclavo, y dicen más abajo como sigue. Por toda la tierra, el pueblo de Jehová está recibiendo más que suficiente instrucción espiritual y ánimo en las reuniones de congregación, en las asambleas grandes y pequeñas, y mediante las publicaciones de la organización teocrática. Finalmente, más abajo, el esclavo fiel y discreto dice lo siguiente. Sin duda agradecemos todo el alimento espiritual que Jehová nos brinda en estos últimos días. Por consiguiente, el esclavo fiel y discreto no respalda ninguna publicación, reunión o sitio de Internet que no se haya organizado o producido bajo su dirección. Mateo 24, 45, 47. Otra vez la sociedad vuelve a reafirmar su posición en contra de las reuniones personales independientes de sus miembros con otros testigos de Jehová para examinar el alimento espiritual del esclavo, actuando así la Watchtower como los infieles tesalonicenses. Con esta actitud, la sociedad desea que sus miembros sean unos crédulones e indiferentes para asegurarse de todas las cosas de lo que la Watchtower les enseña como la verdad a su debido tiempo. Es todo lo contrario de lo que el apóstol Pablo les exhortó a los cristianos de Tesalónica, de que ellos deberían asegurarse de todas las cosas, tal como hacían fielmente los bereanos. La mejor manera de asegurarse de todas las cosas es reunirse independientemente con otros testigos de Jehová para examinar concienzudamente las publicaciones de la sociedad Watchtower de los testigos de Jehová, si de verdad se ajusta a lo que enseñan las Santas Escrituras. Pero esto no se les está permitido hacer a los testigos de Jehová bajo pena de expulsión por apostasía. Pura hipocresía por parte del cuerpo gobernante. Y continúa el artículo diciendo como sigue. En
En el primer siglo, el apóstol Pablo exhortó a los cristianos a no envolverse en cuestiones agotadoras que consumen mucho tiempo, como genealogías, que terminan en nada, pero que proporcionan cuestiones para investigación más bien que una dispensación de cosa alguna por Dios con relación a la fe. 1 Timoteo 1, 3, 7. En resumen, la sociedad invita a los testigos que solo lean otros libros de la sociedad como los libros Perspicacia y toda escritura es inspirada por Dios para disipar las dudas y cuestionamientos que pudiéramos tener en nuestras mentes, porque supuestamente estos libros tienen el conocimiento exacto como la verdad de Dios que no cambia. Pero estos libros que la sociedad nos invita a leer para disipar nuestras dudas, también contienen enseñanzas de hombres imperfectos no inspirados por Dios, con limitaciones humanas que necesitan, al igual que todas sus demás publicaciones, ser examinadas a fondo y cotejadas con la Biblia para asegurarnos que no nos den gato por liebre en esos libros de la Watchtower. La sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová, no solo no respalda las reuniones independientes para estudio, sino que prohíbe drásticamente a sus miembros que lean otros libros religiosos de connotados teólogos de otras religiones, sino que solamente lean los libros y revistas publicados por la sociedad Watchtower. Todo está diseñado por el cuerpo gobernante para que el testigo de Jehová, justamente no pueda asegurarse de todas las enseñanzas del esclavo fiel y discreto cuerpo gobernante de la sociedad Watchtower. Pero los bereanos sí consultaron las escrituras, ellos no se fueron a consultar a Paulo para saber lo que él conocía, ni menos para examinar las escrituras bajo su supervisión. Ellos lo hicieron de manera independiente, sin la intervención del apóstol Pablo. Más bien, como hemos visto, el esclavo fiel y discreto desaprueba las reuniones de estudio e investigación a solas, o en grupos independientes fuera de la organización de la Watchtower, así como tampoco poner y navegar en blogs y sitios web que no pertenezcan a la organización Watchtower. Pero si en esto se ha equivocado Paulo, ¿dónde está escrito en la Biblia? En realidad, la Biblia dice todo lo contrario. De hecho, el apóstol Pablo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 lo siguiente. Asegúrense de todas las cosas. Adhiéranse firmemente a lo que es excelente. Según la exhortación del apóstol Pablo, podemos asegurarnos de todo, y adherirnos de lo que es bueno. Hasta el apóstol Juan dijo lo siguiente en 1 de Corintios 4, 1. Amados, no crean toda expresión inspirada, sino prueben las expresiones inspiradas para ver si se originan de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esto quiere decir que, aunque cualquier enseñanza del esclavo parezca inspirada, es bueno verificarla con la Biblia. No usando la revista La Atalaya para tal efecto, y que ésta sea supervisada de un supuesto esclavo fiel, sino examinándolas con las escrituras, tal como hacían los cristianos de Berea. Sin embargo, los testigos de Jehová saben muy bien que dudar y rechazar una enseñanza del esclavo fiel que es publicada en su literatura, conlleva a ser acusado de apostasía y ser etiquetado como tal en la congregación y además de ser sometido a un comité judicial tirano, compuesto por anciano de mente estrecha, con la consecuente expulsión deshonrosa y condenado al ostracismo o rechazo total por parte de sus ex hermanos testigos de Jehová. Es increíble descubrir que muchas de las enseñanzas del cuerpo gobernante no tienen ningún sustento bíblico. Algunas de esas enseñanzas han creado serios problemas a los testigos de Jehová, como aquella de los trasplantes de órganos que ponían en riesgo su propia vida. Cientos de testigos de Jehová han perdido la vida al no haber aceptado la tarjeta del partido en Malawi. Muchos de ellos han sufrido cárcel inútilmente, al haber rechazado la posibilidad de hacer el servicio civil alternativo. Han esperado inútilmente el fin del mundo profetizado por la Watchtower, vendiendo sus casas, dejando el trabajo para dedicarse al servicio del precursorado a tiempo completo, para luego terminar desilusionados y carentes de un techo y sustento para vivir, cuando el Armagedón tan esperado no vino. Ese fue el triste caso del año de 1975 como la fecha del Armagedón.
Estas han sido solo algunas de estas situaciones que deberían servir como pruebas suficientes para impulsar a que los testigos de Jehová, sinceros e inteligentes, examinen por su cuenta o en grupos independientes las enseñanzas de la Watchtower que son publicadas en sus libros y revistas, tal como hicieron fielmente los bereanos.